Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Gepiano Podcast. En esta oportunidad, pues, aparte de tener un invitado de lujo, tenemos la no noticia, porque ya todo el mundo lo sabía. Dante miente, Dante mintió y Dante está aquí nuevamente con nosotros. ¿Pero por qué tú estás aquí? No, vi quién era, husmeé un poco y vi quién era el invitado. Y yo me identifico mucho con él. De hecho, le tengo muchísima admiración y no quise estar fuera de este Y episodio. eso es raro porque es el PLD. El PLD tiene sus luces, pocas, así a lo lejos, pero él es un farol. Un faro Colón. Un faro a Colón. Cuando se prendía, porque el faro a Colón más nunca ha vuelto a ser gente. Vamos a presentar a nuestro invitado. Tenemos hoy en el estudio el honor de contar con la presencia del doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Una voz a la que todos nos acostumbramos durante la pandemia, porque evidentemente le tocó todos los días salir a dar noticias difíciles, complicadas en un momento de tanta dificultad, pero que sin duda traían certeza a la gente al escucharle con la autoridad que hablaba. El doctor es oriundo de Montecristi, es doctor en medicina, fue viceministro de Educación y fue, como ya he dicho, ministro de Salud Pública. Bienvenido, doctor, a Gepiano Podcast. Bueno, para mí es una un gran placer Qué bueno. Quedó sin estar palabras. con ustedes porque ustedes lo conozco a través de mi hijo Yacer. Yacer, muy Y querido. entonces me insistía, bueno, pero mira, que a las 5 es, y si ya llegaste, no llegaste, todo el El que camino. le insistí fui yo a él con por un los año. tapones. Sí, eso me dijo. Entonces, al fin, pues, estar con ustedes es un gran placer. Gracias, doctor. Y sobre todo, me encanta trabajar con los jóvenes. Gracias, Bueno, doctor. aquí hay unos cuantos que no son tan jóvenes. Comenzando doctor. por ti. Es El que bueno, está fuera de la ley eres tú. es bueno destacar que lo mencionamos aquí cuando usted llegó. En el 2020, cuando inició este podcast, nosotros hicimos un pequeño sondeíto que vamos a retomarlo con los premios a los funcionarios públicos. Y usted ganó el ministro del año en el 2020. O sea, que usted estaba compitiendo contra los funcionarios del partido que usted tenía a su gestión, el PLD, y también con los nuevos del PRM que cursaron desde agosto hasta diciembre. Y yo creo que todo el mundo valoró esa gestión que usted hizo, sobre todo al inicio de la pandemia. Y yo creo que eso es lo que ha llevado a que usted sea aspirante a senador, porque lo he visto en otra entrevista y usted ha dicho que el manifiesto del cariño de la persona es lo que quizá le han movido, quizá esa aspiración. Y por aquí viene mi primera pregunta, doctor. ¿Cómo usted cree que su gestión como ministro de Salud abordó el COVID? O sea, ¿qué tan importante fue esa primera etapa? Porque si bien es cierto, yo creo que todos aquí hemos reconocido como pueblo dominicano que esa primera etapa del COVID se manejó básicamente a la perfección, si se puede decir. Independientemente de lo que la gente quiere decir. Bueno, había mucha incertidumbre y obviamente el manejo que hubo fue el adecuado ante tanta certidumbre mundial. Doctor, ¿a qué se le atribuye eso? Bueno, al trabajo, a la cooperación, a la integración de equipos fuertes, el apoyo internacional de la OPS-OMS y una anticipación. Cuando el 19 de diciembre se anuncia que China había este tema y días después se ve la expansión, cómo viene dándose, pues ya parecía claro de que ese virus iba a tener una distribución bastante notable. Entonces empezamos, la OMS emitió unas guías de orientación en ese sentido, nos montamos sobre ella y empezamos junto con la doctora Alma, se me ha olvidado el nombre. Almita. Alma, Alma, Doña sí. Alma, ella sabe. Alma Morales, que era la representante acá y su equipo, pues empezamos a preparar el plan de contingencia, un plan de amortiguamiento y manejo de riesgos que implicaba el surgimiento ya. Estamos hablando de que empezamos en enero ese proceso y ya para finales de febrero nosotros teníamos el plan hecho. Y a partir de esa estructuración que tenía una serie de ejes fundamentales que van desde las medidas de salud pública, y esto es importante porque a veces la gente no sabe eso. En la respuesta, nosotros no teníamos vacunas, no existían.
Es más, estaban en ese proceso de investigación. Investigación, ni siquiera de elaboración. Que no surge en ese momento, sino que el SARS primero fue la base que sirvió para conocer los coronavirus en profundidad y la aplicación de las nuevas tecnologías de investigación que terminaron cuando la doctora Shapiro anuncia el tema del ARN mensajero como una modalidad. Por otro lado, otros países como China, que fue una de las vacunas principales, pues ya sigue el sistema tradicional de atenuación viral, que es lo que se conocía. Pero en ese momento sabíamos que la recepción del virus era cuestión de tiempo. Una vez que llega a Canadá, a Estados Unidos, sabíamos que eso estaba evidentemente. Y cuando vemos todavía más el caso italiano, que para mí fue paradigmático en ese momento, recuerden eventos como quitarle un tubo a un viejito para ponérselo a un joven, era como una selección que se estaba haciendo. Es decir, eran momentos muy difíciles y las medidas eran medidas epidemiológicas y de salud pública. Contención, aislamiento, comunicación estratégica, que fue quizás una de las cosas que más me permitió que la gente pues se enterara de mí. Sí. Y Es decir, usted estuvo toda la mañana con nosotros. exactamente. No, toda la mañana, a las 10 de la mañana, yo pienso, yo no creo que yo recuerde un rating de esa magnitud, porque es que tenía toda la sociedad y lo sentíamos porque el modelo salió fuera del país. Porque en algún momento teníamos a CNN, teníamos, recuerdo, a Caracol, TV Azteca, hasta el Washington Post una vez, que Univisión, que participaba con mucha frecuencia, y recuerdo a Gary Nelson, que era uno de sus coordinadores, que estábamos permanentemente, de manera que aquí en Estados Unidos, en todas partes, pues el modelo, y después empecé a ver los ministros de las Américas que empezaban a hablar. Pero ojalá esto se convierta en el inicio de lo que puede ser un libro. Estamos trabajando en las memorias. Exacto. Porque es algo que quizás en Una 100 primicia, años... Una primicia. Sí, es una primicia. Está escribiendo un libro. Quizás en 100 años se esté mencionando el nombre de Sánchez Cárdenas. Entonces yo quisiera que usted haga un recuento de ese primer día en que le tocaba sentarse frente a una rueda de prensa para indicar qué era el COVID, cómo se iba a proceder, cuántas personas ya habían infectadas cuando se hizo el anuncio del primer caso, del caso del famoso italiano. Bueno, uno. Sí. No. Pero a partir de ahí lo que previno eso y el miedo de la gente, cómo manejar eso, ese temor, ese desconocimiento que había. Sí, porque hay una cosa importante ahí, que no es todos los días a dar una buena noticia, porque las buenas noticias son buenas, uno la da muy feliz. Sí. Todos los días a enfrentarse con una prensa con miles de preguntas y que no necesariamente se tiene respuesta y que no necesariamente se deben dar la información. Y cuando toda tú la tienes el información presidente de Italia de que todos los días murieron 4,000, murieron 8,000 y tú pararte frente a la gente. ¿Cómo fueron esos primeros días, doctor? ¿Usted andaba sin miedo? ¿Se le no, notaba? Absolutamente. Yo soy una persona serena. Sí, usted que no tengo... ¿Y sin mascarilla andaba? No, sí, yo tenía mascarilla. A veces. Pero ven acá, yo. No, Dios mío. No, va a tirarme. Miedo. Teníamos mascarilla, aunque calificábamos para irnos para la casa, porque una buena parte del personal, por razones de salud y de edad, se fue. El tema es que en esos momentos, digamos usted, las tropas sin comandante no funcionan. Entonces, tuvimos que salir y eso hicimos. Nosotros anduvimos aquí este país por todos los lados, los barrios, pueblos, en ese sentido. Ese inicio estuvo marcado por la planificación en la fase inicial. En febrero, ya usted lo mencionó. En febrero, de manera que cuando el 1 de marzo el señor Pascualini aparece localizado en Valladolid, ya empezamos el proceso, teníamos bastante afinado el tema del hospital militar de la Fuerza Aérea, que era el primer centro de referencia que íbamos a tener. En esos momentos estábamos en la fase inicial, no existía lo que se llama circulación comunitaria del virus, lo que tenemos hoy, ya bajo control, o lo que en el momento de San Francisco de Macorís, o sea,
el Con país la- fue con la poco viajera. a poco creciendo ese fenómeno. Teníamos lo que se llama casos importados. Ese es el primero. ¿De dónde viene el señor Pascualini? De Milán. Teníamos 2 vuelos semanales que venían de Milán, Romana, y los italianos tienen como un enclave en Valladolid y ahí iban. Pues allí justamente cuando hacemos la revisión, las notificaciones, las direcciones provinciales localizan ese primer caso, se aísla y se trae y se hace todos los seguimientos. Recuérdense que hablamos en todo momento del caso y los contactos, Sí. que se hacían seguimiento. En esos momentos estamos importados. Y luego aparecen otra modalidad que no son casos importados, sino de otro género. Hasta que el tercero, que es la circulación comunitaria. Las bodas, por ejemplo. Ustedes Sí, recuerdan la las de- bodas. la de- los la de cruceros Capcana. que llegaron. Incluso el propio ministro actual es uno de los que vino en uno de esas actividades. Y Contagiado. Cónchale, él Daniel, y tú varios, viniste a regar, Daniel. varios de la dirección de Unión Médica. Que Claro, yo recuerdo. vinieron Doctor, pero contagiados. ese primer caso paradigmático del italiano, ese momento en el que usted lo llaman y le dicen, bueno, Tenemos uno identificado. tenemos uno sospechoso, porque de inicio es una sospecha, Sí. y luego se confirma. ¿A qué dio pie eso en términos de las fases de lo que se había pensado? Porque a esto hay que agregarle que habíamos pasado unas elecciones fallidas y se programaron otras. Se programó otra Grande elección. PLD. Entonces, Ese bueno, fue- eso en la planificación tenía que generar algún tipo de preocupación, No, de riesgo. Absolutamente. Es más, el caso de San Francisco en buena medida tiene que ver con ese activismo político que se mezcla con una fiesta, no sé si patronal o algo así. Un De la Virgen, un creo que elemento interesante que descubrí allí, que hay en la ciudad como 15 galleras. Sí. Y hay muchos jugadores también en sí. ese sentido, de manera que habían las condiciones para esa Propagación. explosión comunitaria El que brote. se dio. Pero en esos momentos nosotros estábamos simplemente ¿dónde? No sabíamos dónde. Lo que sí sabíamos que era en caso que iba a llegar de fuera. Y por tanto los puntos de entrada estábamos y en los centros turísticos muy pendientes. La sintomatología. Los epidemiólogos de campo estaban ahí mirando, iban a los hoteles por todos lados. Hasta que se notifique ese primer caso, teníamos una magnífica colaboración con Azonadores y eso nos permitió identificar. Desde ese primer caso, pues lógicamente, toda la planificación y la metodología que se maneja en salud pública y cuando hablo de salud pública hablo de los procedimientos. Los protocolos. Exactamente, de operación y epidemiológicos. Pues inmediatamente se sigue esa lógica de caso identificado, investigación de contactos, aislamientos, internamientos. Esa es la dinámica que se va siguiendo. Y lo que hicimos fue, bueno, llegó, sabemos que esto va a seguir y así fue. En la medida en que fueron apareciendo, recuerden que hubo unos chinos que iban creo que a Chile o Perú, Sí. que tenían unos síntomas sospechosos y fueron aislados también en la base aérea. Pero resultó que eran negativos. Le dimos salida. Posteriormente, cuando se comprobó. Una fiesta famosa donde perdió la vida gente, Ay, sí. Kalila Che, por ejemplo, y su Sí. señora, que murieron en ese momento. Recuerdo a Josecito Jacín, que estaba en la fiesta. ¿Esa es la fiesta de Estela, Sí. Iván? Iván, pero habla. Pero ahora. No Sí, sé, sí, no sé ya cuál yo fiesta se dije- ya refiere. dije que Me- sí. Lo más seguro pudo haber estado ahí, no sé. Ya. Bueno, entonces... No, tampoco es que Estela lo vaya, hizo de vaya. maldad, ¿eh? En eso, Contacto borrado. las bodas y esas cosas, pues surgen los conglomerados. Esos que eran bolsones que iban apareciendo y que implicaban investigación, seguimiento, etcétera. Jenny Polanco estuvo ahí también, creo, ¿no? Jenny Polanco Sí, estuvo ahí, Lamentable. un caso lamentable. Pero el caso de Jenny Polanco es que ella acababa de regresar de Europa Sí. y se ella estuvo allá. se le vio, de España específicamente, y se le vio como en una terraza como con sus amigas. Sí, es verdad, es verdad. Compartiendo sin Correcto. ningún tipo de precaución y por un tiempo, tal vez por el conocimiento. Y ahí fue también Pienso se que empezó la todos cosa. tenemos muy claros esos primeros casos, porque la verdad que Sí. Llamaron mucho la independientemente de quienes hayan Marcaron. sido y que no lo hicieron de maldad, Y Víctor porque tampoco Víctor, que nadie perdió la quería, vida también. claro, nadie quería hacer eso, pero en realidad fueron paradigmáticos. Totalmente. Doctor. Entonces, ese proceso concluía con el desencadenamiento, con el tema electoral que hubo, la segunda ronda de las municipales, que eso no había... Arrasó el no había PRM, doctor. institucionalmente no había qué hacer.
Fue un Y por caos. tanto había que abrir, O sea que en realidad lo ideal hubiese sido cerrar antes. que no coincidiera con las elecciones, yo diría, porque Y que no- es un mandato Ojalá no legal se hubiesen hecho ese sin proceso. que no hubieran coincidido. Claro. Eso Porque iba a eso- preguntar. Sí, el claro, porque en realidad el era efecto inevitable. Y el control hubiera sido más efectivo. Yo creo que lo que yo planteaba en ese momento era que Danilo debió quedarse un año más. Y después hacer elecciones en el 2020. Ay, Dios No, mío. si lo dejaban, Pero- tuviéramos todavía. Pero, doctor, hoy. para pasar, antes de pasar de lleno en lo que es que lo motivó a ser candidato a senador por el Distrito Nacional, Pero todavía queda pero mucho. del espérate, COVID. déjame Pero hay hacer mucho la que hablar de pregunta. COVID todavía. déjame hacer la pregunta. Vamos a sacarle el libro de aquí. Voy a esa parte. Yo quiero saber cómo usted valora el paso de mando por el actual gobierno. O sea, en el ámbito del manejo del COVID. ¿Cómo usted vio la Pues transición? vaina, así fue que yo me fui. Bueno, yo diría que en el COVID los resultados nos están diciendo que el país hizo un buen manejo del tema, muy aceptable, que tiene dos etapas, la etapa prevacunas y la etapa posvacunas. La prevacuna se manejó mediante metodologías epidemiológicas y de salud pública. La vacuna viene a ser y es el arma de enfrentar estos temas de manera definitiva, como ya hemos visto. Es decir, vacunamos del polio para que no haya polio. Vacunamos de difteria para que no haya difteria. Y eso es lo que ha pasado ahora, con una combinación. Es verdad que hubo una compra excesiva de vacunas, es verdad que se frizó el plan, Ay. es verdad que Digo, pero eso es fácil que decirlo ahora, doctor. la compra oportuna, la llegada oportuna de las vacunas es un elemento positivo y yo creo que eso hay que reconocérselo al gobierno. Eso es una gestión que valió la pena y que fue... ¿Usted le reconoce eso a Luis Abinader? Sí, y al ministerio, o sea, al país, A la la gestión que actual, se a la hizo. Pues gestión eso es actual. Y eso, valiente. y eso, Muy bien. eso no se puede ocultar dentro del proceso de manejo. Entonces, ese hecho es clave. Ahora, las falencias dentro del cosa ya es un tema aparte. El número de que se compró excesivo, el tema de, yo digo, que en el proceso de conducción del plan de vacunación, cuando viene la tercera dosis, cuando ya habíamos anunciado que eran 2 dosis, se motivó aquello que el doctor Saglur llamaba el gancho, el que la gente, el dominicano, tiene ese factorcito de ponerse chivo. Sí. Sí. Porque le dicen que son 2 dosis y completa y después le después dicen que hay viene que que ponerse 3. una tercera a la gente. No, claro. Fíjense que Lo desde ahí piensa. eso se frizó. Yo tengo una Sí. pregunta con eso, doctor. Ahora era prueba y error, doctor, también. Estamos en un proceso Claro, de había un proceso de prueba y conocimiento. error, pero el manejo en sí, más allá del gobierno y la parte post vacuna y pre vacuna, el manejo en sí de la OMS fue muy criticada la OMS porque de repente daba una información, al otro día decía otra. ¿Cómo usted, obviamente sin ánimo de comprometerlo, pero en general, cómo ¿Cómo no le usted... pregunta, entonces, güey? No, pero por lo menos que nos oriente, que nos diga más o menos, porque yo siento que hubo mucha negligencia por parte de la OMS. Yo como un ciudadano, un simple mortal que veo desde fuera. Bueno, mi opinión es en defensa de la OMS y la OPS. Lo que pasa es que ustedes tienen que recordar, y le voy a poner algunas cosas que fueron paradigmáticas. Yo antes de salir firmé el acuerdo COVAX con OMS. Ujú. ¿Para qué? Que en la eventualidad que aparecieran las vacunas, nuestro país estuviera dentro de esa Ese cartera listado. y que recibiéramos vacunas por parte de los productores. ¿Qué pasó en todo el trayecto? Que al final los productores no le dieron a la OMS las vacunas Ujú. para el COVAX, sino que dijeron, en esencia, después que yo vacune, te doy vacuna. ¿Cuándo cambia el panorama? Por una razón El geopolítica. mercantilismo ganó ahí. Esa es la línea que tenían. Cuando China entra en escena y empieza, acuérdense que se hablaba de la diplomacia de la vacuna. Claro, Sí. claro. Que nosotros fuimos parte también de la diplomacia de la Totalmente. vacuna donando. Pero yo nada más tengo 2 vacunas, 2 Sinovac. Y yo también. Ey, Sí. el doctor igual que Me yo. Me dio Esta el gente puede decir que COVID, 4 vacunas están ahora locos. en diciembre, a mí no me dio el COVID nunca, hasta ahora en diciembre pasado. En diciembre. Ah, pero Ahora en igual diciembre. a mí me dio en diciembre. Y a mí Entonces- también, el 31, yo esperé año nuevo con el COVID. ¿Qué sucede, ¿qué sucede con Siempre fue la eso? epidemia esa. Que aquí queda entonces evidenciado en todo ese proceso de que no era que la OMS, que depende de los países, la OMS no le impone a nadie nada.
establece mediante sus comités técnicos las líneas de orientación. Recomendaciones. Pero si un país que produce las vacunas se compromete, digamos, un 20%, que era 15% que la OMS reclamaba, pero los países no vendieron nada. Okay. Absolutamente. Es decir, Entonces, ¿por qué culpar a la OMS de conductas preventivas con el elemento clave para la ¿Verdad, respuesta acaso, Iván? mundial? No. Bueno, pero A ver, también está el en- tema del manejo al inicio de que hubo... Ahí es que voy. Claro, yo hoy se lo pongo al hecho de que esto era inusitado, o sea, no había tanto conocimiento de qué estaba pasando y la OMS está formada por personas también. Pero en un inicio creo que perdió mucha credibilidad hasta cierto punto porque tomaba una decisión, luego la echaba para atrás, bueno, usemos mascarilla, no la usemos, o sea, creo que Iván se refiere a ese manejo. Específicamente ¿Cómo al uso de la usted mascarilla. lo califica? Y déjame hacer una anécdota, doctor. Yo Ajá. recuerdo, yo llegué una vez a mi trabajo con mascarilla, porque yo trabajaba en un 8º piso, tenía que tomar ascensor todos los días con full de gente, y yo fui el primero, yo creo que llegó a ese edificio con una mascarilla puesta, y todo el mundo me miraba raro. Y cuando llego a mi trabajo, me dice mi compañero, pues está loco, la OMS dijo que si tú no tienes que usar eso. Y yo, pero si yo me estoy expuesto a una gente que tenga, se me va a pegar. No, pero la OMS dijo, efectivamente, después la OMS dice que todo el mundo tiene que usar mascarilla. O sea, cosas como tan lógicas y elementales, o sea, como que la gente tenía dudas al respecto y la OMS lo reiteraba. Entonces, Gran aporte, como que Iván. ahí creo que fue negligente en ese sentido. Yo diría que la OMS habitualmente se fundamenta en los técnicos y las investigaciones. Es lo mismo que para la tercera dosis, que no teníamos una evidencia de que eso era correcto en el momento en que aquí se tomó. No habían las evidencias. Habían algunos estudios pero no estaban consolidados. Posteriormente se demuestra que el booster ciertamente era válido y todavía lo sigue siendo. Pero fíjense que la OMS es más cuidadosa cuando hace esto. Para los pacientes o personas de 60 años o más y que tengan procesos crónicos. Yo me oponía y me opongo al abuso. Hay gente que se puso 6 dosis. No, No, eso Jesús, santo Dios. ¿Entiendes? Son 5 adictos. dosis. Es más, déjenme decirles esto que, bueno, lo saben todos los que estábamos ahí en el Palacio Nacional. Ay. El señor presidente convoca a los partidos políticos a un encuentro para ese tema. Y uno de los representantes dijo, presidente, yo tengo 6 y si usted me dice que me ponga 8, me pongo 8. Algo así. Presidente Pero eso fue el presidente Por favor, Abinader José. ahora. Sí. Ahora con el presidente. Oh, wow. Es decir, en el momento que se estaba discutiendo la Sí. tercera dosis. Y yo lo que pienso es un criterio diferente. Es decir, el sistema inmunitario no puede estar siendo estimulado misericordiamente sin que se sepa los resultados de eso. O sea, Increíble, fue un Dios error mío. la tercera dosis. Por O sea, evidencia. No un fue tema un error. lógico. Le salió la cosa. Fue un Digamos, error hacerlo Es antes. decir, es decir, de sin que tener se- Pero las dejen que el investigaciones doctor hable de concluyentes, otro, Iván. tomar la decisión, yo creo que es una desesperación buscando primacías que no estaban fundadas todavía en evidencias bastante claras. Pero sin embargo le dieron luego la razón, ¿no? Eso es lo que Claro, dice. cuando ya Un los golpe estudios van de- saliendo se demuestra que ciertamente es eficiente. Do- Pero fíjense que eso se aprueba y todavía sigue siendo. Y el foco esencialmente es mayores de 60 años o personas que tengan procesos crónicos, no importa la edad. Dante tiene una pregunta, la última. Para del cerrar COVID. lo del COVID, ¿cuál fue el momento más difícil en lo personal que usted vivió con todo esto del COVID? San Francisco de Macorís. La doña esa que no pudieron retener. en No, la clínica. la doña fue como un escarceo momentáneo, sino en San Francisco murió mucha gente. Sí. En San Francisco hubo una afección comunitaria prolija a todos los sectores sociales, sin excepción, por los factores que estoy diciendo, la política, las fiestas locales, La gallera. todo esto, y muchos dominicanos que venían del exterior que estaban acá. De manera que allí se dio toda una serie de factores que indujeron a ese fenómeno. O sea, que usted sintió ahí, usted no sintió un momento, yo no puedo con esto, ya estoy... No, yo nunca sentí Angustiado. eso. O sea, nosotros estábamos seguros de... Porque aquí tú tienes... Es como cuando usted le dice al cirujano, vaya, si ve sangre y se puso nervioso, no se opere con él. sí. En medicina, la gente tiene que entender que los médicos no es que sean insensibles, es que el entrenamiento es para la toma de decisiones racionales frente, en este caso cuando se trata de clínica, pero ante un elemento de salud pública son decisiones también que usted tiene que fundarla.
Pero sí hubo un costo personal en esta situación, porque yo recuerdo que usted Sí. contó incluso que duró tiempo alejado de su familia, le tomó tiempo conocer a su nieto, ¿verdad? Que había nacido en esos días. O sea que sí hubo un precio personal, un costo que, digamos que lo hizo por un deber hasta patriótico. Personal sí, o sea, yo llegaba a mi oficina a las 7:30 de la mañana todos los días, no tenía hora de salir, tenía que viajar al interior, porque en una circulación comunitaria usted tiene que tener sus direcciones provinciales de salud bien fortalecidas, estimuladas, porque la gente que va cayendo, San Francisco de Macorís, yo designé 4 directores provinciales. Wow. Cae el que estaba, designo uno, cae ese también, tengo que designar otro hasta que finalmente Cuando usted dice 4. cae, es que renuncia. Que murió. No, Que muere. no murieron, sí, sino claro. que estaban enfermos, internos. Claro. Yo Iván lo mató. Es decir, Iván, perdón, le, perdón. le dio el COVID. El jefe de policía de entonces allá era el actual jefe de la policía en ese momento. Sí, El se chino habló Ten. Y a la mucho. semana de iniciar ese proceso, creo que fue más o menos, el general Ten también se enfermó. Doctor, se criticó mucho en que algunas decisiones Te favorecían, está saliendo el guión. algunas decisiones que se tomaban en medio de la pandemia favorecían al candidato del partido de gobierno de ese Yo entonces. sabía. ¿Qué tan cierto o qué tan falso era eso? Y perdió. Mire, Bueno, pero eso es parte de, era lo que se criticaba y lo que se decía. Yo creo que yo siempre he dicho que el tiempo es un maestro. Y pasada la pandemia, yo creo que mirando atrás podemos ver dónde estaba la politiquería, dónde estaban las objeciones que se ponían. Y yo pongo un ejemplo que puede ser paradigmático. Siempre, y se lo recuerdo siempre a Pacheco, que decía, en un video que yo tengo, que él decía, eso es un chantaje del ministro de Salud estar pidiendo una extensión del Sí. estado de emergencia. Bueno, llegaron al gobierno y se pasaron más de un Más año, de un año. prolongándose los estados de emergencia, de manera que si entonces sin vacunas eran importantes Ujú. porque era un mecanismo de contención de la De un difusión, cerco, claro. entonces posteriormente, ¿por qué más? Es decir, fíjense, ahí Faride es también lo que criticó yo mucho digo. eso. Faride, la senadora Exacto, y actual. Faride también, o sea, todos ellos tenían una oposición, yo diría radical, muy puesta al interés político. Lo que yo hice, se hizo en todas partes del mundo. Fuimos de los primeros, y fíjate una cosa que es importante, yo quiero destacar, quizás es lo que me dio a conocer el tema y eso está en el plan, la comunicación estratégica. Eso está en el plan, eso está escrito y se publicó la OPS. A través de eso, convocamos a la población al uso de mascarillas. Y en poco tiempo, yo creo que menos de 30 días, la mayoría de la población, usted la veía ya con su mascarilla. Sí, claro. Hasta improvisadas. Y fue, los que no podían se hacían con un Sí. sastrecito, una de Sí. tela. Julio y peló se la dinero. ponían. ¿Entiendes? Todavía la tenemos. Entonces, todo eso es parte del tema de comunicación. Un elemento de ese momento que decían, y era algo para que vea el tema político que usted Ujú. señala. Los muertos. Nosotros decíamos Su registro todo- que la gente hablaba. todos los casos que surgían. Y nosotros teníamos una plantilla que recogía en clínicas y hospitales. A las 5 de la tarde cortábamos y teníamos ahí todo el reporte. A las 12 el presidente tenía el reporte del boletín que yo iba a leer al día siguiente. Ujú. Entonces, yo decía, más vale que la gente sepa de verdad, porque si no, si creen, Lo toman como a pasó chercho. posteriormente cuando el teteo se despegó, es que se fue creando en la opinión pública y en la gente la idea de que ya esto pasó, vamos para la calle. Una gente que está encerrada, lógicamente, quiere salir, está cansado, y si usted se trata a la ligera el tema, pues lógicamente que pasa todo eso que hemos visto. ¿Sí, ¿Usted cree que durante este gobierno sí se hizo esa manipulación para, digamos, no manipulación, digamos Coño, que no Frank. se informó de todo y eso propició esos teteos y luego que se tuviera que cerrar de nuevo el país? Bueno, yo tengo mis cuestionamientos porque fíjense, y hago la anécdota, eso era un sistema montado entre DICON y el ministerio. Yo en la oficina, en un saloncito contigo, estaba el montaje aquí, como estamos acá, Ujú. para la lectura. Los periodistas se coordinaban desde el DICON, todo el que quisiera. Entonces, desde ahí nosotros informábamos a toda la población
Cuando designaron al ministro, el ex ministro, allá, yo le dije, Plutarco. aquí es, mire, el boletín 151, nunca se me olvida. Último boletín. Yo creo que usted debe leerlo. Me dijo, Él nunca lo leyó. Léalo usted. Y yo lo leí ahí, de pie, en la oficina. Y voy y le digo, venga para que vea cómo se funciona hace? el mecanismo acá. Aquí usted se sienta acá, aquí están las cámaras, las pantallas. Desde el DICOM, usted verá, le van a marcar. designar los periodistas. Él miró y dijo, no, desmantelen eso, que para ese paredón yo no voy. Eso siempre me llamó la atención a mí. ¿Cómo es posible que, como dice el doctor, donde el rating tenía que ser increíble? Porque yo creo que fue la primera vez que yo personalmente me veo viendo televisión esperando el boletín Todo del el COVID. mundo. Todo el mundo atento. Una vaina mundial. Y este tipo que llegó, no, él decidió no dar rueda de prensa ni nada. Pero como había un populismo y una moda del PRM que había llegado, nadie le hizo caso a esa vaina. Y yo siempre me quedé con eso en la cabeza. Y para mí, eso fue una falta de respeto al país, lo del señor Plutarco Arias. Por eso fue que lo Y sacaron. mira que el tiempo le hizo justicia. Lo mandaron para por su eso, ¿no? casa. Yo no sé si fue por eso. No fue por eso, pero Yo diría que... para mí personalmente, esa es mi opinión, la mía, Es eso un fue una error. falta de consideración y de respeto al cargo que se le puso a él. Cuando coño era un cargo tan importante, abusador. Fuera Plutarco. Doctor, aprovechando, Pero de todas maneras puntualizo algo. Yo pienso que Acábelo, doctor, dele. que más que todo es un error estratégico en materia de comunicación en un momento como estaba la pandemia. Álgido, claro. Entonces ahí yo me montaría en el carrito. Claro. Oh, pero Si venga yo acá. estoy aquí, darle continuidad a eso que evidentemente tenía una efectividad importante y de alcance comunicacional con toda la población. Yo me hubiera montado. Yo Doctor. tenía un funcionario allá del PRM, un amigo, Claro. capaz. Y a mí no se me ocurrió nunca que yo te quito o cosas por el estilo, al contrario, porque yo sabía que ese técnico, no importa el color, el buen trabajo iba a redundar en función de la gestión, porque al final la gente, ¿qué es lo que ve? Los entregables, lo que usted le está dando, el producto de la gestión. Y si es buena, yo no tengo que salir a decir, mira, aquí lo que yo tenía era un PRMista que me estaba ayudando. Y qué bueno que fuera así. ¿De dónde viene, doctor, el interés de ser candidato? ¿Cómo surge eso? ¿Viene del partido? ¿Viene de la familia? ¿Alguien le dijo en algún momento, mire, usted puede ser un buen candidato? ¿Cómo le surge eso? Bueno, es bueno y yo soy... Se la puse huevita ahí, Yo doctor. soy un defensor de la participación, porque la gente habla de participación ciudadana en la gestión pública, pero le huye a la política. Sí. Y le han dejado el espacio al que llegue. Y después queremos desde la grada empezar a criticar las gestiones, los políticos, etcétera. Yo creo que usted tiene que, el ciudadano tiene que participar, no solamente porque hay un derecho a la participación, sino porque si tenemos críticas frente a las políticas gubernamentales, pues lo lógico es que estemos allí. Y en mi caso, yo entré al PLD en 1976. Que mucha gente no lo sabe eso. No, yo Es decir, desconocí. Yo estaba en la universidad cuando entré al PLD. Cuando era un partido de verdad. Hoy lo es. Estaba recién nacido. Cuando habían ideales, ¿no? Sí, Cuando sí, había Estaba una... Los recién hay nacido. Y fui de lo que participó en la creación de ese partido, junto a los dirigentes, todo eso que ustedes ven ahí. Entonces nosotros éramos como los muchachos. Porque recuerden que Danilo, Leonel saltaron una generación, Sí. la de Euclides, Sí. etcétera, que es una generación más vieja, Don Juan, ellos, y luego esta generación. Entonces, yo vengo con esa militancia política desde esos años, pero con un bajo perfil. Yo no soy ni aspiré nunca a nada y pasé por todo, desde un simple círculo de estudio. Wow. Se Usted vendía miembro de un su comité. librito. su Vendíamos periodicito. vanguardia, Teoría pedíamos Zoom. en las esquinas con una latica dinero. Hacíamos los Parecían llamados testigos de Jehová. antes, esfuerzos concentrados que la gente piensa que, pero yo conozco la capital, los callejones, porque nosotros íbamos casa por casa, en todos los barrios, no importa cuál. ¿Y a qué se como, debe? como en ese entonces éramos pocos, nos juntábamos todos los comités Claro. intermedios para hacer un buen grupo y, digamos, peinar a Capotillo. Y íbamos a Capotillo y nosotros andábamos por Capotillo o La Sursa o Domingo Sabio, o sea, toda la capital. ¿Y a qué se debía, por ejemplo, ese bajo perfil suyo en el partido?
Porque ciertamente cuando yo escuché en otra entrevista, que lo estaba viendo, que usted milita desde el 76 en el partido, ciertamente no me toma de sorpresa que ahora usted aspire y que antes nunca lo habíamos visto aspirando a un cargo electivo. Yo lo conocí a usted, bueno, ya siendo ministro de Salud. Bueno. Creo que todos lo conocimos. Antes de ser ministro, yo era viceministro de Educación. De Educación Superior, Yo lo conocí Ciencia ahí. y Tecnología, que fue donde yo conocí a Frank. Entonces, en ese interín, nosotros es que siempre no teníamos sí el interés de participar y de opinar. Desde el año 2000 y tanto, yo escribía en perspectivaciudadana.com, no sé si ustedes llegaron a ver ese periódico, que ahora se llama Ojalá. Punto de O. Pues ahí están los El señor editoriales Roberto míos. Marchena, creo que lo Sí. estaba. Todos los viernes yo escribía el editorial de ese periódico. Todos los viernes. De manera que venía haciendo opinión pública y participando internamente en todos los congresos, todas las conferencias, en todo. Y desde esos años, pero no era es decir, participo en la política porque entiendo que los ciudadanos tienen que estar ahí. Y participar, yo creo que es saludable. Cuando Duarte hablaba de la política como habló, no era porque entendía aquello como una poesía, sino como un requisito básico para la buena estructuración de las sociedades. Y la política es la ciencia del poder. Aspirar a la senaduría es porque usted entiende que hay un vacío, porque hay un descontento con la senadora actual. ¿Hay una coyuntura especial para que el PLD pueda retomar ese asiento en el Senado? Mire, Pregunta, Dios mío. Hace un tiempo yo estuve en un almuerzo en el Caribe, CDN, y en el intermedio, antes del almuerzo, un amigo pues preguntó, bueno, ¿y qué te va a hacer con sus números? Yo, ¿cuáles números? Nunca lo había pensado. Y entonces me dice, bueno, pero esos números, el propio Nelson Rodríguez, el director del Caribe, me dice, sí, eso es de senador para allá. Expresión, ahí estaba Charlie Mariotti, estaba Zafa. el Melanio Paredes, que éramos los tres que fuimos al almuerzo. Sí. Entonces eso me despierta la curiosidad y empiezo a averiguar qué es lo que está pasando. Esto. Y entonces vamos poco a poco pues mirando esto. Además hay algo. Números reales de simpatía, no los números de Alfonso Rodríguez, que le dijo que lo de Rafa y Paz. Bueno, pero cuando contrasto a nivel social, o sea, no hay plaza, no hay campo que yo haya, que la gente, ministro, sí. O sea, el cariño que yo he recibido, yo nunca pensé que iba a salir de ese bajo perfil a que la gente en todos los lugares me conozca, de todas las clases sociales. Y además, el cariño, las anécdotas de cuánto yo oré por usted, de cuánto le admiramos, cómo usted ayudó a mi familia, que etcétera. O sea, son muchas cosas encadenadas. Entonces, todo esto, digo, bueno, pero esto es un capital político. Claro. ¿Sí? Que simplemente ya coseché y está ahí. Y yo se lo creo, doctor, porque mire, en medio, por ejemplo, de esa tormenta que fue del 2020, con el COVID, con la campaña electoral, que sí beneficiaba lo que dijo Dante, los operativos al candidato. O sea, era muy fácil tener un target de cualquier ministro, cualquier funcionario público para darle candela, sobre todo con el COVID, que se podía decir que se manejaba mal. Mire como usted mencionó ahorita que Pacheco estaba diciendo que extender la emergencia no era necesario. Sin embargo, usted salió con una muy buena popularidad, muy buena aceptación, y yo personalmente, yo no he conocido a nadie que haya criticado su gestión cuando fue algo tan controversial lo del COVID. Pues miren lo que estaba hablando Iván, de si usaban o no mascarilla, independientemente, usted le dio la cara al pueblo, usted subliminalmente recorrió el país, digo subliminalmente porque no fue campaña, sino fue por llevar la atención y llevar los equipos, como usted mencionó en San Francisco. O sea que sí, yo creo que es real. Ojalá que el partido, porque creo que tienen que hacer una ¿cómo se dice? Eso iba a preguntar, ¿con quién está compitiendo para la candidatura? Para la precandidatura. No, yo lo que he hecho es proponer a los miembros y simpatizantes del partido y a la población que tiene acceso al voto mi propuesta.
y simplemente si estiman que tiene algún valor. Usted ve en ventaja, en doctor. ese No sentido, sé, pues usted ve sencillamente ventaja, que la votación, ganar o perder, me da igual. Pero ¿quiénes son los otros precandidatos para la senadura? Hay varios candidatos todavía, pues esas cosas, pero sí hay algunos amigos que están también. Me voy a dentro de esa carrera. volver modo Dante Dale. y le voy a pedir algo al PLD. Ajá. Deje eso así. Partido de la Liberación Dominicana. Por favor, hagan este señor al lado mío el candidato a senador. No lo hagan gastarse dinero. Porque realmente es En una pre-campaña. persona de mucha validez dentro del partido. El hecho de que el doctor todavía se mantenga en las filas significa que confía en ese partido, y yo creo que esa persona tiene mucho valor, sobre todo con el vacío que hoy en día está. Yo creo que se puede capitalizar. O sea que nosotros, los jóvenes, los que escuchan este podcast, comenten, y ustedes saben de verdad que esta persona se fajó y dio la cara en el peor momento que hemos vivido en años, por no mencionar en nuestra historia. O sea que yo, de manera personal, esto no es algo pagado. Yo conocí al doctor hoy, pero el doctor puede contar con mi voto, y yo sé que mucha gente de esta generación lo va a apoyar a él. Así que, Partido de la Liberación Dominicana, cumple tu rol y nosotros vamos a cumplir con el nuestro. Hasta Dante, que es PRMista y trabaja en el gobierno, va a votar por el doctor Rafael Sánchez. Tú lo sabes. Claro, no, yo votaría Míralo por ahí. él, yo no tengo problema. Porque yo soy de los que dice que en el Senado ahora mismo tiene solamente 31 senadores. De 32. Hay una curul vacía. ¿Cuál es esa? Lo del distrito. La de Farideh Raful. Sí, está vacía eso. Wow. Está No, vacía. y lo grande es que dice Pues yo que lo hay digo que continuar. responsablemente, porque yo no tengo que ver con eso. Doctor, ¿cómo Mañana te voy a considera esperar la mi gestión de carro. Farideh? Mira, se a mí- marchó. a mí no me gusta, yo quiero ser propositivo. Yo sé que usted es una Yo quiero persona... ser propositivo. Pero tírala ahí. Yo tengo ideas sobre este tema, que hay tres funciones básicas de un legislador. Ujú. Legislar, representar a sus votantes y fiscalizar. La fiscalización es el hueco histórico del Congreso Nacional. Sí. Un ejemplo ahora. Presupuesto 4% para educación. Le quieren quitar 4.200. Y Es usted dice, abusador. No, pero ya se lo eliminaron. las partidas doctor, no se aprobaron en el Congreso, están establecidas ahí. Y se supone que quien las sometió tiene que tener bien Una justificación. los planes de aplicación de eso. Y que me digan a mí que en salud o en educación esos fondos no hay con qué usarlos, eso es mentira, por Dios. Entonces, hay un tema con el seguimiento para ayudar al Ejecutivo. Ojo con eso. Es decir, el papel de contrapeso y de apoyo de un Congreso responsable es fiscalizar las medidas que toma para que el Ejecutivo pueda llevar los entregables, los productos que la sociedad está esperando. Sí. ¿Cuáles Eso es serían- fundamental. Ahora, si lo dejamos por la libre, Doctor, espérate, Dante, eso es muy Dios importante mío. porque la gente no sabe Dios, que qué bien. un rol del Congreso, bueno, tanto de la Cámara de Diputados como los senadores, es la fiscalización. La La gente cree fiscalización. que los senadores y los diputados están ahí para hacer leyes nada más. Gracias, exactamente. Iván. La Doctor, fiscalización, espérate, Dante, porque él acaba de hacer una intervención y tú tienes que respetar. Se hubiera quedado en su casa, Dante. Oye, Dios Ya. mío, yo ya entiendo por qué a los focos lo mandó para atrás. Claro, lo devolvió. Lo mandó para atrás, dijo, no podemos con esto. Entonces yo creo, doctor, que hay también como un vacío o sea, en la parte informativa y educacional de la gente que no sabe eso. O sea, porque si yo sé que el rol de la persona por la que yo voy a votar es que fiscalice también, entonces yo lo voy a juzgar más fácil. Porque, por ejemplo, yo voté por fulano, esa persona nada más está haciendo leyes, pero no está fiscalizando, que hizo con tal cosa, yo voy a tener más base para elegir a mis candidatos. totalmente. Y ese es el papel. Ayudar al Ejecutivo a que el gobierno, en sentido general, tenga un cumplimiento adecuado. Cuanto más efectivos seamos en la ejecución de las políticas públicas, mejor país tenemos. La otra es representación. Digamos, los sectores que menos acceso tienen a los medios. Un legislador con sus votantes tiene que buscar dentro de ellos los temas de su interés y llevarlo a la agenda pública. ¿Para qué? Para que sean incluidos, porque como dicen, lo que no tenga el presupuesto no existe. ujú. Entonces el legislador tiene que ser el vocero de sus votantes en Oíste, Diony Hernández. mover Diony Sánchez. Sánchez. esos sectores para que sus agendas sean llevadas a cabo. Yo pongo un ejemplo.
¿Ustedes creen que el tema medioambiental que tiene el Distrito Nacional y la provincia con los ríos de la capital no son un tema de importancia? Está De difícil. mucha importancia. Porque implica no solamente las vías de agua, sino los asentamientos humanos conexos, que el presidente Medina desalojó la barquita, pero todo eso hay que hacer un barrido por ahí. Hay que continuar. En el sentido de, por ejemplo, la avenida del puerto, que siga toda la orilla del río para separar esos asentamientos, que se intervengan en el sistema de viviendas de toda esa zona, crear más parques. Bueno, Domingo Sabio. Es decir, y Domingo Sabio, que se dejó encaminado también. Pero todo eso tiene que ser porque si Francia disfruta del Sena, ¿por qué nosotros no podemos disfrutar de los Sanos? Que está igual o más contaminado que los Ahora árboles. bien, Sí. senador, dígame por lo menos, Ya lo puso. Está bien eso, Dante, muy bien, muy bien. ¿cuál es su propuesta, por lo menos 3 de sus propuestas, para que los votantes sepan y entiendan por qué votar? Que no sea un tema de que yo no voy a votar por Cárdenas porque no quiero a Faride. No. Que la gente vote con conciencia en base a una propuesta real del doctor Sánchez Cárdenas. Sí, porque ahora como el hoyo de Faride o Tomar va a pirar por senador. Caramba. La lleva difícil, Omarcito. Mira, nosotros Porque atento a la toalla sanitaria, yo no creo que él llegue lejos. Nosotros tenemos unos equipos que están trabajando en la propuesta para el Congreso. Hay temas que son para mí de mucha importancia, como es salud y educación, y el tema ambiental. Ya ahora está en el Congreso la 8701, la ley de seguridad social, que tiene falencias. Ya después de 20 años se ha demostrado que necesita reformas. Igualmente la 4201 de salud también necesita reforma, y son 2 leyes que van acopladas, porque una es para el financiamiento, la otra es para el modelo de atención, etcétera, y los 2 van imbricados. Aquí hay que producir algo que, aún estando en la ley, usted se pregunta, pero ¿y cómo que la atención primaria no se ha implementado en este país? Y está en la ley. Sí. Entonces, el Congreso debe tomar el mando y dictar las normas que sean necesarias para que esto arranque definitivamente, porque en un cambio del marco epidemiológico nacional de las infecciosas a las crónicas, no hay cómo financiar eso, si no hay un cambio desde un sistema curativo y reactivo hacia un sistema preventivo y de promoción de salud, estilos de vida más saludables, que hay que caminar hacia eso para que haya menos diabetes, menos obesidad, menos hipertensión, diabetes, en fin. Muchachos, ahora yo les voy a poner un caso que me llama la atención. Vayan a los hospitales y clínicas donde se está haciendo diálisis, para que ustedes vean la cantidad de jóvenes usando una serie de productos que se lo indican en gimnasio, con los riñones dañados, Atención, dializándose Iván Sepulla, en doctor busca de músculo y una serie de cosas. Y no Pero les fíjense importa. Entonces hay un tema serio en ese sentido, pero hay que ajustar las normas. Estoy en contra, por ejemplo, Ay, doctor, en estos dígalo. momentos, Ay, con la propuesta que está haciendo ciertos sectores de eliminar las ARS, por ejemplo. Yo creo que aquí Atención, hay- Senencao. Es una que hay locura. una transición que hay que hacer, porque creo que hay que apretar más las regulaciones sobre las O sea, que ARS. usted Sí no fue a la mejorarla, marcha. pero Pero no eliminar. Exactamente. O sea, que Igual usted con no las fue a la marcha, AFP. doctor. No estuve, pero bueno, yo creo que el colegio tiene el hecho de que esté prestando la atención a esta modificación de la ley y al tema que implican las ARS y las AFP, porque aquí las pensiones serán de 20,000 pesos, aunque usted gane Caramba. 100,000. Y eso es una crisis. Recuerden, nosotros seguimos el modelo chileno Chile. y ya explotó Chile. Chile. De manera que, fíjense ustedes cómo hay que hacer un esfuerzo legislativo para regular ese tipo de cosas. Y en el campo ambiental, el desafío es enorme. Ahora, con la crisis que ustedes ven en Europa, uno de los temas que están, la energía renovable, planificada a 20 o 30 años, y con la guerra pretenden que las cosas se van a resolver de buena primera. No. Ahí tienen el tranque. Fran, tú tenías la pregunta de los... Sí, Doctor, Fran, el tema ya puede de... venir. Gracias, Dante. Gracias. El tema de los medicamentos de alto costo, porque es un programa que me consta que funcionaba bastante bien y que de un momento a otro hemos escuchado, y no es por politizarlo, pero es la realidad, mucha gente quejándose de que se han descontinuado, de que no funciona correctamente, que no reciben respuesta.
su opinión sobre eso y cómo en realidad funciona ese asunto. O sea, porque mucha gente desconoce que hay un comité, etcétera, etcétera. Quizás es bueno ilustrar a nuestros oyentes sobre eso. Bueno, para mí es mucha pena porque es un programa de un profundo impacto en las familias. Era. No sí. lo es, está ahí todavía. Yo pienso que es un tema de gestión. Y voy a poner 4 Ay, puntos. Dios mío. Primero, se Ahí pensó... también está Mario Lama involucrado. No, 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 no. eso Tú está quieres en- meter es a algo Mario público. Lama en todo No lo... pregunté a Dios Dan. mío. Pública. No, pero yo quisiera para acabarlo. Que de hecho quiero hacer una parte al final de un lugar donde Está estaba. Ok. Bueno, Se El fatal de caso Mario Lama. Pero número dígame 1. algo ahorita de Mario Lama, doctor, por favor. Número 1, Mario es un buen hombre, fue mi alumno en UNIBE. Pero ¿Con Fí- qué nota? fíjense- ¿con qué? fíjense- Deme nota, doctor. Fíjense ustedes, Doctor, ese se ustedes fijaba atrás. recuerdan cuando Se ellos sacaba hacían chivo. la receta La de receta de la seda. Me dieron funda los dos muchachos. Sí. Tanto Mario como Heredia, que fueron Sí. los dos alumnos Con la, míos con la en UNIBE. mascarilla. ¿Tú se acuerdas del rap que Sí. le sacaron? Y la talvia. Y la y la talvia. cosa. Bueno, primera medida frente al tema de alto costo, pasar las compras a promesa. Yo digo, pero ¿y quién ha dicho que el tema estaba en quién compra? Ujú. No lo es. Sí, pero Adolfo lo ha hecho bien ahí. No es que No venga a estoy defender antes, cuestionando deja a que él- Adolfo. No. Estamos el hablando tema lo de que diga. usted tiene un programa y las primeras medidas van enfocadas a como que allí hay problema con las compras. Y yo debo decir, en 2 licitaciones consecutivas yo me ahorré 517 millones con unos cambios de procedimiento. Y ese programa empezó con 500 millones. Entonces, número 1, no está en quién compra, porque la ley, aquí o allá, usted la tiene que cumplir, sencillamente. Claro. Por tanto, no es ahí donde está el tema. Número 2, empiezan a limitar el ingreso de nuevos pacientes. Otra medida que usted dice, bueno, y ahora viene y plantean que pasar eso a las ARS. Y yo digo, bueno, si usted coge el queso y se lo da al ratón, cuídame eso ahí. Claro. Usted no tiene más nada que hacer. Entonces, aquí estamos hablando de que el gobierno está dando tumbos con el programa. Usted tiene ahí los inventarios, tiene los consumos históricos, porque cualquiera claro. que estudie administración sabe eso. Claro. Entonces, si usted tiene unos inventarios en 5 y su consumo es de 2, no es difícil usted determinar, mira, en tal tiempo yo tengo que hacer una licitación de estas y estas y estas moléculas. Claro, planificación. De manera que nunca falte. ¿Usted no cree que hubo un problema de logística con todo lo que se armó de la pandemia, la logística de traer los medicamentos, y eso fue lo que causó un retraso? Yo creo que él habla más del problema del suministro. Pero el problema fue a mí que me tocó de logística. O sea, Cuando se paró el Sí. comercio, se Ah, paró la vaya. logística Traté de mundial. ayudarlo, pero Fue a mí que me tocó. no pude. va. Antes queriendo ayudar a su gente del PRM. Usted tenía todo cerrado. Entonces, Claro. ya eso pasó. ¿Entiende? Aquí fíjense las vacunas, cuando empezaron a llegar, llegaban los aviones. Sí. Porque en esencia ya estaba Por más cierto, o ¿dónde está Gonzalo, doctor? menos. Está en su oficina trabajando. vaya. Doctor, entonces usted augura que Trabajando. este problema se puede complicar aún más si se lleva ese plan de llevarle eso a la ARS. Yo creo que sí, yo creo que es un despropósito, en pocas palabras. Yo pienso que aquí ese programa funcionaba bien, puede seguir funcionando bien con una buena gestión. Es un problema de gestión. Los 3 elementos que le estoy diciendo es que el gobierno no sabe qué va a hacer con eso. ¿Qué otro asunto en salud lo han decepcionado ustedes de este gobierno? El 911, Yo iba a hablar de eso. el Pero no 911. quería mencionar otra vez a Mario Lama. Ah, vaya. El No, porque 911 ahí depende del el Ministerio de la 911, Presidencia. Porque van a pensar que tenemos una fijación con él. nosotros éramos Ah, yo sí. lo que teníamos la parte operativa y el Ministerio de la Presidencia, la parte de la gestión del centro que está ahí en la Lincoln. En la La Lincoln. Lincoln, sí. Es decir, En el Frente, Carabálico. frente a la Blandino. Y nosotros estábamos de 12, 15, lo dejamos en 16, de 15 a 16 minutos entre el origen de la llamada y la llegada de la atención. ¿Cuánto está hoy? Si llega. Bueno, yo siempre pongo de ejemplo, Yunes. ¿Ustedes recuerdan quién era Yunes? En la Z, que murió ahí. Y nunca llegó el 911. llegó, sí. Y eso fue poco tiempo después de nosotros salir. Es decir, ya los problemas, ahí tan fresquecito todo, estaban reflejando la incapacidad de gestión.
porque ahí destituyeron a todo el que tenía el expertise. ¿Nunca lo llamaron, ministro, para pedirle algún consejo, una recomendación luego de su salida? Como yo estaba de ofrecido, yo me ofrecí con todo ello y Nunca. Y yo creo bueno, con Daniel que tuve algunos Intercambios. intercambios así muy breves, pero Muy buena pregunta. en esencia Pero no. por supuesto. Muy buena pregunta antes, porque a eso iba a preguntarle. ¿Usted cree que, por ejemplo, ese desplante del 911, porque un desplante, o por ejemplo, lo que usted contó, que cuando usted llegó para enseñarle lo del DICOM, para el asunto de la transmisión, de lo que usted hacía todas las mañanas, lo mismo de la visita sorpresa, ¿usted cree que pueda ser que eso se haya caído simplemente por no marcar una misma tendencia que el gobierno anterior? Y decir, por ejemplo, bueno, el 911 eso fue un gran logro del PLD, nosotros tenemos que hacer otra vaina. Y aunque suene sorprendente, no lo siguen, porque simplemente fue una gestión. Es como la visita sorpresa que la han satanizado. Y Luis Abinader empezó el gobierno haciendo unas visitas los domingos, que se le llamaban, yo no sé si él sigue haciéndola. Él hacía así, los domingos. Él hace descensos, El presidente, pero no el mismo modelo. El presidente Ok. trabaja Pero 18 horas al día. ¿Usted cree que se deba a eso? ¿Usted cree que la caída, por ejemplo, del 911 haya sido porque fue un logro del PLD. un gran logro o uno de los top 3 logros del gobierno del PLD? ¿Usted cree que haya sido por eso? ¿O simplemente mala gestión? Bueno, yo creo que es una combinación. Es como si usted dijera supérate. Bueno, ¿y supérate qué es? Ándale, ya. Y no es lo mismo. Exacto, porque le cambian el nombre. Usted le cambia el nombre, rebautiza Gran vaina, no para el país. seguir haciendo lo mismo. En el 911, Hacerlo mal. ¿cuál es el tema que hubo en 911? Cuando usted coge y sustituye la gente que ya domina, tiene el expertise de un tema de Estado, usted lo que va a tener como resultado es eso que está pasando. No es otra cosa. Yo, por eso decía ahorita, de si tengo un funcionario, no importa el color, es resultado. Claro. Porque mi gestión se va a alimentar de quien sea, no importa quién. Al final lo que cuenta, lo que el presidente Abinader quiere, ¿qué es? Resultados, Buenos logros. resultados. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema que hay aquí? Por eso viene la máxima aquella de no mirar para atrás. Porque cuando usted mira para atrás, viene el gran dilema. Si hubo manchas en el gobierno del PLD, no hay dudas. Mencióneme. Indelebles, Pero mencióneme que esa mancha indeleble, un partido que pasara por el gobierno en la vida democrática que no tuviera esa misma mancha. Dígame uno solo. Esto es un chin más grande, doctor. Fue un chin más grande. No, lo que pasa es que como duró el más tiempo, la el mancha es más último grande. se pone como el peor. Sí, Y así sobre es. todo cuando usted tiene que, si miro para atrás, no puedo mirar porque de 43% te bajo la pobreza a 20%. La extrema, ahí está el documento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, 10.1 en 2010, 2.9 la deja. La proyección de la Estrategia Nacional de Desarrollo para la pobreza extrema en el 20, 5%. La dejamos en 2.9. Entonces, ¿qué es lo que quiere una sociedad? Usted le puede hacer todo lo cantico que usted quiera. Y el que cometió error, llévalo a un tribunal porque el estamento jurídico está establecido. Doctor, Espérate, Dante, pero Dante vino aquí a robarse el show. Dame un segundo. Una pregunta. Están hablando de Una chacha. muchacha. Ya tenemos una hora, Doctor, antes de usted ¿cuál es su- irse, espérate, Dante, por favor. Yo quiero hacer una pregunta y saliendo un poquito de la parte política, de todo eso. Obviamente, porque está acabando con mi gobierno. Pero una pregunta seria. Vemos, no sé si una consecuencia de la pandemia misma, pero el tema de la salud mental hoy en día, eso yo creo que como nunca. Porque hubo un tiempo como que era algo de moda, y sí, la salud mental, que todo el mundo yendo a un psicólogo. Pero lo que estamos viendo hoy en día es como que ni sin sentido. El tema de la gente suicidándose, los feminicidios, los golpes que la violencia que tiene la gente en la calle. La persona con problemas en la calle. ¿Se dejó de hacer algo? O sea, ¿había algún programa o algo así? Bueno, pero es que no es se nacional. volvió El loco tema, uno el también. tema de la salud mental fue reconocido por la OMS, el aumento que se ha producido en la salud mental, de los trastornos mentales. Eso está, la depresión dentro de los números 1, el estrés y el nerviosismo de la gente están ahí. Y eso es un producto de la pandemia. Recuerden que la pandemia produjo una ruptura de la sociabilidad de la gente y el encierro. De manera que las conflictividades, incluso intrafamiliares que había, se agudizaron en ese entorno. Es decir, que hay muchos factores. La gente que perdió el empleo, Sí. las empresas que se vieron cohibidas o que quebraron. Que Es decir, quebraron. son muchos los elementos que se sumaron en esto
para que se produjera esto a nivel mundial. Eso no es nacional, ¿eh? Nosotros teníamos un nivel que más o menos con una estadística bastante estable en ese sentido, pero que se agrava con la pandemia. Doctor, ¿cuál es su lectura a las elecciones y al resultado de las elecciones del 2020? De la debacle del PLD, y si eso no le afecta a usted como figura ahora política que va hacia una electiva en un partido que viene de un proceso que no quedó muy bien parado. Te faltó coño, qué pregunta ahí, se me voy. No, esa fue dura. Ey, esa fue, doctor, dígalo, que esa pregunta fue dura. Santiago, algo, por favor. Mira, aquel proceso del 20 fue un proceso sumamente accidentado. En las municipales, el PLD iba a ganar esas municipales. De febrero. En Yo febrero. lo Febrero creo. 15. Sí, yo lo creo. El PLD iba a ganar esas 16. municipales, en la mayoría. Y usted tiene un elemento que usted dice, bueno, hubo problemas en la parte electrónica. Muy bien, ¿y cuáles eran? La mayoría de los municipios se votó como, al final terminó votando manualmente. Por tanto, ¿por qué hay que suspender a aquellos municipios que están dentro de ese procedimiento correcto y no tienen trastornos como la parte electrónica? Había que suspender parcialmente, pero ellos sabían por qué, señores. ¿Ustedes creen que ya el método de las encuestas no establecen qué es lo que está pasando? Los partidos sabemos todo qué es lo que hay. Porque eso está bastante establecido, son técnicas científicas. Entonces, Usted está como Sánchez Baré, que saben por quién vota la gente. no que Sánchez saben. Baré. Que sabe lo que habla Sino la cuando gente. usted hace una encuesta, Amarante Baré y que Sánchez Baré. Usted sabe Amarante el Baré. estado de opinión de ese momento. Y de manera que es fácil de establecer. Entonces, en ese momento eso pasó. Cancelan esto para nuevas elecciones. Y todo eso se monta, todo aquello de la Plaza de la Bandera. Y el PLD siendo poder, ¿Dónde estaba ahí, siendo el doctor? partido más fuerte todavía hoy, y más estructurado a nivel nacional, se quedó No supo responder. medio para... No hubo una respuesta política, estratégica Nos quedamos en shock. adecuada. Exactamente. Entonces, eso, junto con la acción de poderes fácticos que intervinieron porque querían montar al PRM. Y Pero diga dos se poderes dan. fácticos de eso, doctor. No bueno, sé si- Estados Unidos, por ejemplo. Ay, la llamada. Bueno. ¡Qué llamada! Pero pongamos otro caso, también importante, una buena parte del empresariado también que participó en esto. Pero fíjense una cosa, cojan los números fríos. Ay, Dios La mío. abstención fue de cerca de un 45%, eso nunca pasaba. La abstención tradicional 28 a 30%, de Por manera el que hay miedo del COVID. No, un claro. 16%. Una No parte envejeciendo. será por COVID, pero el teteo indicaba de que esa gente que andaba huyendo era otra. ¿Entiendes? Es decir, ya la gente estaba en la calle. Ese 16% no se fue con la ola ganadora. No votó por Leonel ni votó por nosotros. ¿Quiénes son? Que es más o menos un 16%. Pregúntese quién es esa gente. ¿A quién perjudicó esa abstención? Al PLD. Al PLD. Claro. Entonces, ¿qué por ciento, si fuera un 30% la abstención, fue lo que sacó el PRM? Su tradicional 35%. Así es. Ese es su techo. Y eso fue lo que sacó. Solamente gana por la abstención que hubo. Pero ahora que O son... sea, que el resultado aduce a eso y no a un descontento generado por ciertas No, acciones. yo creo del que PLD. una parte de ese descontento se expresaba contra el PLD, de su propia gente. Su propia gente. Un por ciento que Pero que siguen siendo se PLDistas. quedó. Y están ahí. ¿Cómo usted entiende ahora este proceso bajo fuego? Ni Zelensky está recibiendo tanto bombazo. ¿Y usted como- no como diría el que PLD. Y sin embargo, el PLD hizo su congreso, montó su cosa, va a elegir un candidato presidencial y está plantado. Y las O encuestas candidata. dan que está subiendo. Porque tiene una implantación regia a nivel nacional. El PLD está dentro del corazón de este pueblo. Se quiera con lo que es la comunicación Hasta política. en el diván. ¿De cuál, Iván? Tú mismo. Aunque pasó, se quiera, Iván? por ejemplo, y es legítimo dentro de la política, en enfilar los cañones en la parte ético-moral. Que yo siempre digo esto, el que robó, que se le monte su expediente y se lleva a un tribunal. Ahora es inocente,
dice la ley. Hasta que se demuestre lo contrario. Si a usted no lo llevan a un tribunal, lo juzgan y demuestran su culpabilidad, usted es inocente hasta ese momento. Sí. Yo pongo siempre un ejemplo. ¿Quién le va a devolver a Andrés Bautista, presidente del Expresidente del PRM, PRM. lo que le presidente. pasó con El caso de Odebrecht? Brecht. Lo descargó un tribunal, Fuera ministro hoy. ¿Y ¿entiendes? quién sabe qué más? Y era presidente del PRM y renunció. Ahora, ¿quién le devuelve a ese señor? Ese Nadie. pobre, Su al honra. pobre Rondón, ¿Entiendes? al pobre Díaz Rúa, ¿a quién le devuelve esa moral? Bueno, pero ya eso tiene una sentencia. Sí, exacto. pobre No, Temo. no va a ir antes. Ellos están Pobre condenados. Eso tiene una Te va a sentencia, ahogar, pero no te- Andrés tiene una te salió. también. Última pregunta, Lo que doctor. pasa es que la de Andrés ¿Cómo que es de última? absolución. Claro. Pero ven acá, antes tú quieres amanecer aquí. Faltan dos preguntas a los patreones. Que tenemos. La pregunta del última pregunta, pues, bueno, de mi parte. Ya se te fundió el ¿Es cerebro. probable hacer el PLD una alianza con el Partido de la Fuerza del Pueblo, la FUPU, para de cara al 2024? En política nada está escrito. Ay, Pero ¿quién apoyaría a quién? Bueno, Ah, por yo supuesto. supongo que en una contienda de este tipo usted va a tener alguien que va adelante y uno que va en segundo, uno que va en tercero, cuarto, quinto. Lo que pasa es que las Entonces, encuestas que he estado viendo, supuestamente, las que están tirando Está ahí, bien, Rafi Paz, di. la que no, Cavado y un reguero de gente está tirando Pero, encuestas. por Dios, y acaba de parámetros. Bueno, bueno, o sea, eso Por lo Dios, dices tú. Iván, no, pero estamos Eso lo aquí dices con tú. el doctor, una gente seria. No vengas sé, tú las con esa encuestas. pachotada. Lo que pasa es Vemos a un PLD que está en un supuesto tercer lugar en todas las diferentes encuestas que hemos visto. No, pero la idea es- Entonces, bueno, pero señores están ahí. Un lío. Todas las que están. Enséñame la encuesta, ¿cómo va a Como Geraldino, pero búscala. Pero ¿cuáles encuestas? No, Tú no sabes que es ilegal hablar. Mentira. Entonces, Y hay un elemento en esto de las encuestas. Señores, esas encuestas que están saliendo es basada en, ¿cómo se llama ahora? Redes sociales. Doctor, no, son- de redes sociales, pero sobre todo basado Data en analítica. marca, ¿es que se llama ahora? doctor, Meta. No se Meta. vayan muy lejos. Esas En son las mismas base a encuestas. eso. Ahora bien, una encuesta que publiquen, que hagan Galo las 1.200, 1.300 Exacto, muestras y la y ya. publiquen. Galo, La estamos esperando porque Porque Julio no- me debe $2,000. Nosotros sí tenemos encuesta y sabemos dónde estamos situados. Ahora, lo que usted ve es un partido movilizado de la Liberación Dominicana. No, y juramentando diario. 20,000 personas todos los fines de semana. Es decir, en una... Susan, yo, por le, Dios. yo le puedo dar a No, no, ustedes doctor, pero dígale que están testimonio. exagerando un chingo. Son reales. Doctor, no, doctor, no se me sale Pero- usted. Pero ¿de Ya cuánto yo ese estoy padrón, marcando su doctor? cara, ¿De doctor, pero cuánto así ese no, padrón? doctor. Doctor, yo estoy marcando su cara ya en la 700,000 boleta, más pero o así no. De 700,000. El día de las Por ahí elecciones que se sorprenderá entonces. 700,000 más o tranquilo. menos. ¿El qué? Que el padrón del PLD a la fecha, por ahí anda. 700,000. anda Lo rondando. nuevo, lo Pero nuevo. acuérdense que el padrón anterior No, pero era el de 2 general, millones. el general. El padrón de los carritos era de 2 millones y pico. Pero ¿cuánto ¿Usted no se tiene acuerda? ahora el padrón del PLD, doctor? ¿Cómo? ¿Cuánto es el padrón del PLD ahora? 700, explicó. Anda por los 700. El padrón general. O sea, que del se le, PLD. se le fueron padrón. un millón y medio. Tú ves, Atención, con Leonel, gente seria, habladorazo. con gente seria como el doctor Cárdenas, uno No, puede, no. uno puede Doctor, charlar. las tres causales. Vamos a hacer preguntas de verdad, señores, de por Dios. Las tres causales. Pero este hombre va a amanecer ¿Cuál es aquí su en las tres posición? causales, a una Las hora y tres pico. causales. ¿Pero y qué es esto, muchacho? No, tenemos la pregunta de los ¿Cuál patreones. es su posición de las tres causales? Él va a ser candidato, él va a ser senador, entonces él tiene que fijar una posición. Ah, mira, tiene una conexión ahí. A ver. A ver, yo he señalado anteriormente que aquí hay un serio tema de salud pública con el tema, no solamente de las tres causales, porque habitualmente se derivan en el aborto. El aborto es un No tema, me le dé de lado, un, doctor. un serio tema de salud pública. El embarazo de adolescentes es un serio tema de salud pública y que tiene que ser enfrentado con esos procedimientos. Eso no tengo duda. Yo apoyo las tres causales y en ese tenor, Se va a tirar la iglesia Este- en contra, doctor. no, ¿y por qué? No, pues ellos son los primeros que están apadrinando Iván- eso. Iván es pastor y apoya la tres causales. Hay Yo una no soy parte- pastor, pero no apoyo la tres causales. Hay una Ahí parte, está por ninguna de las ejemplo, ¿Eh? Ninguna de las dos. ¿Cómo así? Yo no soy pastor, pero no apoyo, o sea, soy cristiano, pero no apoyo las tres causales. No soy pastor, lo que quiero decir. bueno, para mí el enfoque es desde salud pública. Ujú. El tema. Para mí es resolver el problema que implica esto. Los embarazos en adolescentes tienen un fundamento social y económico. Yo quiero poner una anécdota y que me corrija. En el dique de Los Sama
había una incidencia de embarazo en adolescentes y tráfico sexual extraordinario que se daba por comida. Wow. Se puso un comedor, 10 centavos costaba el plato. Y ese tráfico hizo así, ¡pop!, y se cayó. Y empezó a bajar. Entonces, yo soy partidario Yo soy más de esa línea, de esas alternativas. que ese tipo de proceso tiene que ser manejado atacando las causas Reales, del claro, problema. sí, totalmente de acuerdo. Otro elemento que a tomar en cuenta aquí, y en eso coincido con la iglesia, hay una crisis de familia en este país, sí, claro, el 40% de la familia son monoparentales y la dirigen mujeres. Entonces, ¿y eso cómo se trata? Una mujer de esa a la que una adolescente le sale embarazada, ¿qué va a hacer? Y ante una violación y todo este tipo de cosas, yo pienso que hay que ser bastante, yo creo que aquí hay una dualidad entre la moral personal y privada y esa moral pública que se quiere exhibir. Ay, porque Dios todos los mío. padres habitualmente acuden, y eso es lo que conocemos los médicos, y van y le hacen el aborto a la niña. En lugares clandestinos, Sí, cogen ¿entiendes? un vuelo. Ahora, ¿qué pasa? Que van a esos centros que no están legal de prácticas irresponsables y entonces se afectan. ¿Entiendes? ¿Por dónde andaban Entonces, las estadísticas, doctor, de los abortos clandestinos en su gestión del ministerio? Dígalo porque eso es lo que hay que aclarar aquí. En ese momento debe cercano a los 80,000, 100,000. Cada que Qué bien, anual. No, sí, Anual. sí, es mensual. 80,000 abortos se practicaban aquí Eso en es- el país. eso es Rondando. tan normal Eso es una como el estimación. acoso. Normal no. Tan rutinario Normal. como la Te digo gente. una Ay, Dios, lección. señores, Está pero este país se va a normalizado. caer. El aborto clandestino está normalizado en este país. Así Y es. se tienen identificadas esas clínicas, doctor. Hay clínicas que son Ay, que Dios. algunas, muchas de ellas, pero fíjese una cosa, que eso es una práctica de todos los sectores sociales. Sí, totalmente. Lo que Claro. pasa es que, por ejemplo, ¿Y por qué no se enfrentó en su Es- gestión, es- doctor, eso? y usted sabe la cantidad de clínicas que nosotros cerramos. No solamente clínicas de ese tipo, sino algo que estaba en el comercio desaforado que había con cirugía plástica. Las Usted estéticas. Usted no se acuerdan de eso. Claro. Estaban estas dos muchachas que estaban en Decenas Unive. de- ¿Cómo se llama? ¿Eh? Esa misma. La muchacha que estaba en Unive, que le cerraron una clínica. Es decir, Había una pero amiga no mía que porque sacaba tuviéramos, para sino una cadera ahí. por Ay. prácticas inapropiadas, y eso nos llevó a emitir una resolución ministerial de regulación de ese tema. Aquí te bajaban una paciente de un avión y te la metían cirugía, Sí. y no solamente, sino que te hacían 2 cirugías mayores y una menor, hasta 3. Coño, fue buena esa pregunta tuya. Dios mío. Te hacen los senos, las nalgas. El y un poquito el por ahí. TLC, doctor. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, pues uno la enfrentó. Pero haciendo la regulación Primero. y dando el mensaje a los practicantes de que por ahí no, porque nos iba allá de frente. Es decir, y nosotros no teníamos, muchos de ellos amigos de uno. Ujú. Pero el tema es que cuando usted está en la función pública, usted es el interés público lo que defiende. Sí. Porque a veces usted se encuentra y eso es muy común aquí, el Estado es un 17% del PIB aporta Ujú. en la economía, más o menos. Y es la fuente, un panal de mieles a la que todo el mundo va. Y que necesita comprar bienes y servicios. Claro. Sí. Entonces hay todo un empresariado también que coparticipa en todo esto y que uno tiene que ser cuidadoso en ese sentido de equilibrar y meter en regla a todo el mundo para que Complicado eso. haya una libertad de verdad de competencia en cada una de las operaciones que se van dando. Sí. A veces tú tienes que decir, fulanito que anda dándote vuelta, buscándote el lado. Y tú dices, ¿qué será lo que él hace? ¿Y cómo que Es lo hace? que busca. Mire, Déjalo que hable. mire, doctor, para finalizar, teníamos 3 preguntas de Patreon, pero vamos a dejarle en una porque estamos cortos de tiempo. Y dice así, esta pregunta, bueno, no voy a decir el nombre, pero dice, si tuviera que evaluar la gestión del actual ministro, no de Plutarco, el actual, con Daniel datos Rivera. y Daniel. números específicos, ¿cómo lo haría? Olvídese de la parte de los números, de los datos y números. Que yo sé quién ¿Cómo- fue que hizo la pregunta. ¿Cómo usted valora la gestión del actual ministro de Salud? Bueno,
tenemos que irnos a las estadísticas. Ok, bueno, pues está bien. Yo pensaba que usted no lo tenía. Nosotros tenemos, por ejemplo, uno de los programas principales materno-infantil. Se ha elevado la mortalidad. La infantil es un escándalo. Bueno, y se diga lo que ha pasado, ¿Entiendes? los sucesos que han... De manera que 911 no empezó con él, sino desde el deterioro se dio en, Sí, en la, pero a nivel en la general. primera fase, pero eso ha continuado y no se ha corregido. Claro. Alto costo por igual. He dicho varias veces de las dificultades que hay con la sustitución. Discúlpame, cuando usted dice alto costo, son los de El medicamentos. programa alto- de el programa. medicamentos de alto costo. En salud colectiva por igual, la sustitución de una cantidad de técnicos que se dio por compañeritos también fue una cosa notable. Ay, Dios El mío. hecho del hemocentro, usted no oía hablar del hemocentro. ¿Sabe lo que es el hemocentro? gran La obra. regulación de sangre. Eso estaba llamado a crear empezando. Sí. Y le dejamos la programación para iniciar en octubre, noviembre del 20. Grande Margarita. ¿Qué pasa? Pues eso no ha cumplido su función. Aquí es una donación, un comercio de sangre lo que ha habido Ay, siempre. Dios Cualquier mío, familia todo. que necesite una pinta de sangre tiene que pagar por ella y no poco. Entonces, el hemocentro era quien iba y se hizo bajo un modelo de Cataluña a servir de rector de la sangre nacional, creando en primer lugar como una primera fase una conciencia nacional para la donación voluntaria de sangre, como en todos los países. El ciudadano dona sangre. La gente aquí todavía tiene la conciencia de que le sacan un tubito de sangre para hacerle un análisis y cree que se va a morir, que le han sacado el alma. No es así, le sacan 1 y 2 pintas y sigue igual, beber agua y punto. Entonces, no ha cumplido ese rol. Y unos bancos de sangre que debieron hacerse también, Los- adicionales, regionales. Exacto. Toda la red, los nodos que tenían que crear, no lo han hecho. Y todavía usted no siente ese espíritu. Yo pensé, con unos autobuses que teníamos y unos vehículos ahí, que íbamos a ver las universidades estacionadas ya, pidiendo a los universitarios la donación voluntaria, que es una población susceptible por el nivel educativo, Un fallo de Emma para Polanco ir en su creando, gestión como pero no de rectora. ENMA, no, porque digo No, pero eso era parte de su plan de rectoría, el tema de incentivar desde las regionales y la sede central. y los guardias y los Claro. policías que donen. Y en una empresa, que hay empresas, por ejemplo, un supermercado que tiene 10,000 empleados. Sí, las telefónicas. Si un 10% dona voluntariamente, porque Claro. esto es progresivo, Ujú. es decir, usted va incorporando en la conciencia pública esa necesidad de donación Ujú. de sangre, de manera que tengamos toda la sangre que necesitamos en el momento en que cualquier familia la necesite. Y no cuesta nada. ¿Cómo usted manejaba, doctor, el tema del tráfico de parturientas haitianas para que dieran a luz en hospitales dominicanos? ¿Y cómo usted ve esa problemática? Porque nos crea un problema, por así decirlo, porque hay que darle el servicio, sin embargo, crea un problema demográfico. Hay que darle los papeles y todo ese tipo de situaciones. Bueno, eso siempre ha sido aquí el tema haitiano, hasta objeto de política y de todo. Ujú. Pero en mi caso, es un dilema del sistema, Ujú. porque nosotros no somos, ni están los médicos, ni los hospitales, ni las clínicas para controlar asuntos migratorios. Ujú. Lo que manda la ética internacional de salud es atender a todo aquel que demande una atención de salud. Claro. Eso estamos obligados a cualquier Es ser un tema humano. humanitario. No importa quién sea. Cuando a usted se le presenta a un hospital un enfermo, el papel suyo es prestar el servicio. Sí. Si está legal o ilegal, eso es otro tema, pero que no le corresponde al sistema de salud. Eso es de otras agencias atenderlo. Ahora, ¿que eso es una presión sobre el sistema de salud? Pues sí, claro que sí. Se lleva parte del Pero presupuesto. pero para mí el tema económico no. Un parto, ¿cuánto paga por un parto normal las ARS? 10,000 pesos. Ujú. Bueno, ¿cuántos partos tenemos? 30,000. Multiplique por 10,000, ¿cuántos son? 200 Sí, millones. ínfimos. Entonces, la contrapartida que yo siempre digo, bueno, y todas estas torres de aquí, ¿cuál es la Ay, plusvalía? ¿Quién la Dios aporta? mío. Entonces, el tema no es económico. Yo creo que el tema va por otro tipo de cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Esa migración que usted lo ve aquí en la calle, salga en la mañana para que usted vea. Claro. El flujo Ujú.
Y cada vez son más. Sí. Y allí hay una crisis seria en Haití en ese sentido. Esta propuesta que el presidente Abinader presentó, un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para instalar unos hospitales del lado haitiano, en la parte sur y en la parte norte, que eso vendría a ser como una especie de panacea, ¿no?, para esa situación. ¿Cómo usted la valora eso? O sea, ¿usted cree que eso...? Yo creo que eso lo inventé yo. ¿En serio? Ay, ¡Oh! ay. Yo dije aquí, Bye, Charlie. yo dije aquí que se va propuesta una nueva. Porque yo era el representante del MESI en la Comisión Binacional. Y en aquel entonces representé al país en la última, por lo menos, que se hizo en Petionville, reunión, y nosotros planteábamos Atención, Roberto eso Modesto. como una medida. Incluso creemos que el país debe crear, como los países desarrollados, una agencia internacional para el desarrollo con un solo cliente, un solo objeto, que es Haití. En vez de gritar, yo pienso que a República Dominicana le conviene la estabilidad haitiana. Claro. Sí, claro, por supuesto. Es el segundo cliente nuestro. Claro. Y aún con toda la crisis. Y el que sale más se sigue económico, haciendo porque ahí no hay negocio. tema marítimo. Y no hay exigencia. Allí no te exigen un pollo. No. No están. Que lo pollo que haya, vivo. porque no tiene muchas Entonces, eso sale de la granja vivo en una caja y para allá va. Sí. ¿Entiendes? Entonces, Ay, en ese entonces yo planteé una serie de clínicas cerca de la frontera. Hay un contingente de médicos cubanos que tiene muchos años allá, que sería fantástico para desarrollar materno-infantiles, Sí. centros clínicas materno-infantiles. No pegada ahí a la frontera, pero sí cerca. Sí. En, digamos, Juana Méndez, Tirolí, etcétera, Anzapitre, que se pueden montar esas clínicas. De manera que aquellas pacientes que tengan eso, tengan el servicio allá. ¿Y cuánto vale? Es decir, todos los años, con lo que costó la universidad que se hizo en Haití, nosotros hubiéramos hecho Atención, Leonel Fernández. varias de esas clínicas. eso es verdad. Varias de esas clínicas. Que a Leonel se lo propusieron y, Y él se eso- empecinó con la universidad. Y de esa manera vamos ayudando a esa población pobre y desprotegida a tener un centro con atención. Y si la comunidad internacional, y el presidente tiene razón en eso, tiene que involucrarse. Todos los presidentes han estado reclamando la intervención de la comunidad internacional para apoyar a Haití y reorganizar a Haití. Haití necesita un Estado. Claro, urgente. Pero fíjense una cosa, que son de las cosas que a veces hay mucha gente que no quiere decirlo. El presidente Clinton reconoció en un momento que la política del libre mercado y de los TLC que se implementaron afectó la producción arrocera que había en el Valle del Altibonito de Haití. Y ellos producían arroz, Sí. pero la importación eliminó Lo todo mató. eso. Entonces fíjense ustedes cómo se eliminó el ejército haitiano y la policía. Todo eso se desmanteló. Es decir, imagínense el Estado Dominicano sin guardia ni policía. Bueno, Bye, bye. ¿cómo está esto? Entonces, y en condiciones de desarrollo diferentes. Porque la distancia que hay ahora mismo en un país de desarrollo medio como República Dominicana y Haití, que está en el más pobre de todos los estados de la región. Sencillamente, aquí hay que plantearse con mayor seriedad y continuar la línea de presión a la comunidad internacional. Tiene que haber una solución, no a costa de República Dominicana. República Dominicana Pero no tiene puede que hacerse asumir ajena, claro. políticas que favorezcan la estabilidad haitiana, porque eso es su seguridad. Ujú. Eso es así. Que por cierto, excelente trabajo está haciendo el ministro de Relaciones Exteriores en ese sentido. Ahora, doctor, mensaje final. ¿Por qué Sánchez Cárdenas es la mejor opción para la senaduría del Distrito Nacional? Yo me conformo con presentar a la ciudadanía del Distrito Nacional la candidatura. Que hagan la valoración, lo que le conviene a los miembros y Eso es, mi número están simpatizantes ahí. del Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos la historia política, tenemos la historia de como funcionario público, de manera que en ese campo
yo me voy con la idea de que los miembros del PLD y su dirección determinen lo que le conviene. Y si pues yo soy agraciado, bienvenido. Y si no lo soy, también. No, si no lo es, tonto el PLD que no lo eligió. Porque Iván, creo ¿tú que esa crees es la que mejor propuesta. el doctor es la mejor opción como senador? del PLD? Totalmente. Fran, ¿tú crees que sí? ¿La mejor opción? Una excelente opción. No. ¿Cómo así? Es que el Ya plan- No, pero es que el plan- vamos a el chancear a plan- Fran. El plan B, Margarita. Vamos para a chancear a senador, Fran. yo ¿Por qué No, no? la doctora no aspira a eso, Bye, claro que no. No. No, el doctor es una excelente opción y él sabe porque mis valoraciones personales se le he dado también en su momento. Pero díselo en público. Tiene todas las de ganar porque tiene una hoja de servicio, tiene capacidades extraordinarias, se presentará un proceso y será valorado justamente. Y que contará con ¿Tú tu voto. Y votarías que por contará él? por tu voto. ¿Tú votarías por él? Votaré por él, claro que sí. Yo también votaré Si por tengo él. la Tiene oportunidad, cuatro votos, pero si de tengo la cabeza. oportunidad, perdóname, si tengo la oportunidad de elegirlo senador por el Distrito Nacional, con los ojos cerrados voto por él. De cabeza, doctor. Es que él empezó como medio... No, de verdad, yo se lo digo. Honestamente y a la clara y a la franca, Bueno, sin Yacer importar que se lo lo, que venga. Yacer que se lo diga, porque yo sí le he dicho a Yacer que yo de verdad lo admiro mucho a usted y de verdad que yo, así como muchos dominicanos, valoro mucho como usted dio la cara por nosotros. Ahora, usted sería un senador opositor muy bueno. Ir a cátedra, en verdad. Sí, sí. Y Porque es lo que le toca. Él porque va a ser él senador, da- pero de Él oposición. daría cátedra con estadística y números. Sí. Él no está cogiendo todavía. Doctor, Doctor, no le haga caso a Dan. Yo me conformo con la buena valoración que ustedes me han dado Qué duro, acá, doctor. y donde que dos simpatizantes del PRM me hayan expresado la voluntad ¿Cuál? de voto. Julio y yo. Militantes, Julio y yo. militantes. Iván, No, militante no, porque me yo no... reconfortan mucho, yo porque no- la verdad No, es no otro se permite. mensaje más del aprecio público. Y ellos te inscriben Eso así es sin tu así. No importa el color. Ellos te Doctor, inscriben. Eso es Iván. mentira esa vaina. el doctor ya para despedirlo. Muchísimas gracias por Doctor, estar aquí. Mil gracias aquí. No, imagínate. Óyeme, Bye, bye. esto aquí es suyo, doctor, como te quiera. Muchas gracias. Doctor, de verdad, gracias por el tiempo. Uno de los podcasts más largos que hemos, con invitados que No, hemos pero hecho. aquí tenemos Pero Patreon y todo. Vale cada Ah, bye. segundo Wow, este increíble. podcast. Muy Gracias, bueno. doctor. Espero verlo de vuelta. Ya como senador. Cuando Como tenga el senador, libro, como senador. pero, O bueno, me imagino como que el libro lo candidato va a lanzar senador primero. como formal. candidato a senador. Formal. Pero me Como imagino que candidato el libro lo va a formal. lanzar primero, antes de esos procesos. Estamos trabajando en la memoria. No, vamos primero con la Déjate candidatura. sorprender, Dante. Es una modalidad. Sí, pero eso poco consigue diferente. par de votos. Tíralo primero, Bueno. doctor. Llévese de mí. Gracias, senador. Un abrazo. Hasta la próxima, Hasta señor. la próxima. Gracias a ustedes.